Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Bendiciones. ¿Cómo están? Definitivamente Dios es bueno, ¿verdad? Gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por su bondad. Y porque hoy, a pesar de la lluvia, Él nos da la oportunidad de estar en esta casa. Amén. ¿Por qué? Porque, como ustedes se han dado cuenta, se ha formado un nuevo huracán, ¿verdad?, que está atravesando ya por Nicaragua, creo, y probablemente mucha gente no ha podido ir hoy a la iglesia por esas zonas, pero usted y yo tenemos el privilegio y la oportunidad de estar en este lugar para adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a pedirle que abra su Biblia. Vamos a estar hablando hoy acerca de un tema importante. Prepare su corazón, prepare su mente, prepare su espíritu, amén. Su corazón para creer, su mente para entender y su espíritu para recibir lo que Dios tiene para usted y para mí esta mañana. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Es un privilegio y un placer y una oportunidad que Dios nos da. Amén. Vamos a estar leyendo esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 13. Y yo quiero que hablemos hoy acerca del tema de la parábola de las 10 vírgenes. Parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 13. ¿Lo tienen? Amén. Pero antes de ir a Mateo, quiero decirles que el capítulo 25 de Mateo es la continuación del capítulo 24, ¿verdad? En el capítulo 24, los discípulos se acercan a Jesús en el Monte de los Olivos y le hacen una pregunta. En el capítulo 25 Jesús como que ya está haciendo el cierre de lo que ha venido hablando entre el capítulo 24 y el capítulo 25. Yo le recomiendo a usted que se lea el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo, porque todo lo que está ahí escrito es Jesús hablando. Es Jesús hablando. Y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús en el capítulo 24, versículo 3. Nada más se devuelve un capítulo. Y dice así: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte. Ellos tenían una inquietud. Querían hacerle una pregunta a Jesús, porque Jesús había estado hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces se acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Tal vez me puedan mejorar el micrófono porque siento como que se va y viene. No sé si es la batería o algún problema extra ahí. Ellos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Pero esa pregunta Jesús no le da respuesta, porque ustedes saben que Jesús mismo dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Pero aparte de esa pregunta, le hacen otra y le dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ustedes saben que estamos viviendo tiempos finales, ¿sí? ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos finales? Hemos estado viendo cosas que las generaciones pasadas no las han vivido y no las han visto. Por ejemplo, lo que ha estado pasando en este país de Ucrania, ¿verdad? De la guerra entre Ucrania y Rusia. La guerra que podría darse también entre Estados Unidos y Rusia.
Ustedes saben que en estos días también Corea del Norte lanzó un misil sobre Japón y dicen que este misil sobrevoló por todo Japón y la gente tuvo que meterse a los refugios y tuvieron que sonar las alarmas. Entonces, como respuesta a este misil que lanzó Corea del Norte sobre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron 4 misiles también en respuesta a esto. Y se teme que en estos días pueda ser posible que se estalle una bomba atómica, porque dicen también que un tren cargado de armamento nuclear ha salido de Rusia para llegar a la frontera con Ucrania. Entonces estamos viviendo en la recta final. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Por eso es que Jesús en el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, lo que hace es dar una advertencia. Pero quiero leerles lo que dice Jesús en el versículo 4 de Mateo 24. Jesús les respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y definitivamente que mucha gente ha estado siendo engañada en este tiempo. Porque se ha levantado mucho falso profeta, se ha levantado muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ya han engañado. Hay muchas falsas doctrinas engañando a la gente. Y también dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Vendrán en el mismo nombre de Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto lo estamos viviendo hoy en día. Mirad que no os turbéis, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, hermano. No se asuste por estas cosas que se están dando. Hay mucha gente que está alarmada y está asustada, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a armar la tercera guerra mundial? Dicen algunos, pero no se asuste por eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? Dios tiene el control de todas las cosas que están sucediendo. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Bueno, venimos saliendo de una peste, ¿verdad? Y se cree que para el 2024, 2025 podría estar viniendo otra peste. No es una muy buena noticia, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen. Y también dice que habrá pestes y hambres. Eso es algo que también lo hemos vivido y lo estamos viviendo. ¿Sabe usted cuántas personas en el mundo pasan hambre? ¿Tienen necesidad de alimento? Más de 800 millones de personas en esta tierra tienen problemas de alimentación. Y se cree que muchos países más van a entrar en problemas de alimentación. Porque se espera una recesión económica mundial. Y también muchos países podrían quedar en la quiebra. Entonces dice, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. También lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Son cosas que han estado pasando, pero todo esto será, dice la Biblia, principio de dolores. ¿Y usted sabe qué es principio de dolores? ¿Sabe qué es principio de dolores? Yo creo que las mamás saben qué es principio de dolores, ¿verdad? Y me podrían dar una clase de eso esta mañana. Principio de dolores es cuando ya se ha cumplido el tiempo del alumbramiento y sentí el primer dolor, ¿verdad? Y se enciende la alarma.
Tenemos que salir para el hospital en cualquier momento, ¿verdad? Porque ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que esos dolores se van a empezar a incrementar y a incrementar y a incrementar hasta que se dé el alumbramiento. Así Carolina, que tiene que permanecer bien valiente, ¿verdad? Hay que ser valientes para eso. Y así será el fin de los tiempos. Principio de dolores. Entonces, como les decía, el capítulo 25 es como el cierre de lo que Jesús ha venido hablando en el capítulo 24. Y el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, lo que Jesús hace es dar una advertencia. Una gran advertencia. Y yo quiero ahora sí que usted se vaya conmigo al capítulo 25. Versículo 1 dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Primero dice entonces el reino de los cielos. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿sabe usted qué es el reino de los cielos? Porque el Señor está comparando el reino de los cielos con una boda, con una fiesta de bodas, con un esposo, con una novia. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Bueno, el reino de los cielos o el reino de Dios es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios. ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo podemos prepararnos para el reino de Dios? ¿Cómo podemos prepararnos para el gobierno de Dios? ¿Está usted preparado para el gobierno de Dios? ¿Se está preparando para el reino de Dios? ¿Sabe que el reino de Dios o el reino de los cielos es un evento futuro? Pero también es un evento cercano. Porque todas las personas que hemos entregado el corazón a Dios, ya empezamos a vivir en el reino de Dios. Pero un día tendremos la culminación en el reino de los cielos. Amén. Porque Jesús va a venir. Él prometió regresar por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Amén. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio, las buenas noticias de salvación para toda la humanidad. El evangelio de poder. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y es este mismo llamado que hoy se hace. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ese es un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Está su ciudadanía en los cielos? Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Entonces, el reino de los cielos. Pero también dice el versículo 1, será semejante a 10 vírgenes. Aquí en el versículo 1 nos encontramos el primer elemento importante de esta parábola. Y es la semejanza. La semejanza en el versículo 1 dice, porque será semejante ¿a quién? A 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir el esposo. Entonces eran vírgenes, tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Esa es la semejanza en el versículo 1. La semejanza, vírgenes, tomaron sus lámparas. Recuerde que la lámpara es símbolo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nos encontramos una semejanza en el versículo 1. Todas eran creyentes. Todas eran conocedoras
de Jesús, todas eran seguidoras de Jesús. En esta parábola usted no se va a encontrar gente que no conoce del Señor. Todos eran conocedores de Jesús porque estaban esperando al novio, estaban esperando a Jesús. Entonces los 10 eran creyentes, ¿cierto? Aquí no está hablando de gente de afuera. Por eso le digo que es una gran advertencia a nosotros como hijos de Dios. Y dice en el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué eran prudentes y por qué eran insensatas? Porque en el versículo 1 dice que ellas salieron a recibir el esposo, o al esposo, o al novio. Estaban comprometidos. Y la costumbre judía era que cuando se iba a celebrar la boda, el novio iba a la casa de la novia, se celebraba la ceremonia y después salían de la casa de la novia en un desfile de fiesta hacia la casa del novio, para hacer la celebración. Y entonces, cuando salían de la casa de la novia, después de que tomaban la decisión, no se sabía a qué horas iban a salir. Podía ser que duraran algún tiempo. Y en el versículo 2 dice que habían dentro de estas 10 vírgenes prudentes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Sabe que los prudentes los podemos comparar con los cristianos genuinos que están preparados para entrar al reino de los cielos? Pero las insensatas las podemos comparar con los cristianos que vienen a la iglesia, que traen Biblia, pero que en realidad su corazón no ha sido entregado al Señor totalmente. No son creyentes genuinos. Las insensatas son torpes, son falsos cristianos. Aparentan ser cristianos, parecen cristianos, se comportan como cristianos, pero no son genuinos. El versículo 3 dice, y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, no solamente llevaban el aceite en sus lámparas, sino que aparte de eso llevaban una reserva en sus vasijas. ¿Sabe que el aceite es símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. Y necesitamos el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque dice la palabra de Dios que nosotros recibimos poder cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder, nos da fuerza, nos conforta, nos anima, nos ayuda, nos fortalece. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir una vida cristiana. Pero en este caso, otro significado del aceite es la gracia salvadora de Dios. Es la gracia salvadora de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sin aceite no había lámparas encendidas. No habían lámparas encendidas. Y si no habían lámparas encendidas, no podían entrar a la fiesta, al banquete que se estaba preparando. Por eso nosotros necesitamos mantener nuestras lámparas encendidas. Amén. ¿O se le acabó el aceite a su lámpara? No, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que algunos tienen fachada de cristianos.
Algunos parecen cristianos y ya no tienen una reserva de aceite. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 24. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye. Está hablando Jesús. Cualquiera que me oye. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que oír. Amén. El Señor nos ha dado oídos para oír. El que tiene oídos, que oiga. No dice el que tiene orejas, ¿verdad? Dice el que tiene oídos, que oiga. Porque las orejas, bueno, ya ni para el tapabocas, ¿verdad? Porque ya no lo estamos usando. Y dice, el que me oye estas palabras y las hace. O sea, no es solamente oír, sino es ponerlas en práctica. Y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Se da cuenta? El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, el Señor le va a comparar a un hombre prudente. ¿Es usted prudente? Que edificó su casa sobre la roca. Nosotros tenemos que edificar nuestra vida cristiana sobre la palabra del Señor, sobre Cristo, que es la roca inconmovible. Amén. Dice que edificó su casa sobre la roca, y el que edifica su casa sobre la roca se considera a un hombre prudente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Está su casa fundada sobre la roca? Amén. Necesitamos que nuestra casa esté firme sobre la roca inconmovible que es Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque podemos oír las palabras pero no hacerlas, le compararé a un hombre insensato. ¿Se da cuenta? Entonces hay prudentes, pero hay insensatos. Que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu, con fuerza, como el huracán. ¿Usted vio el huracán que pasó por Estados Unidos? Todo el desastre que dejó sobre esas casas, sobre ese lugar. Nuestra casa tiene que estar firme sobre la roca, porque cuando venga el huracán, cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias difíciles, tenemos que mantenernos firmes en la roca inconmovible, que es Jesús. Pero dice, insensato, edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo puede ser posible que en este tiempo hayan personas insensatas que vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, pero no están edificando su casa sobre la roca? Y saben y conocen la verdad. Las dos casas eran iguales, pero el fundamento era diferente. Parecían cristianos, parecían cristianas. En algún momento, cuando Jesús habla sobre la parábola de la cizaña, ¿se acuerdan de la parábola de la cizaña que dice que el hombre salió y sembró la semilla del trigo, pero alguien en la noche vino y sembró cizaña? Y sabe que la cizaña y el trigo se parecen, ¿verdad? Entonces después los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué fue lo que nos diste o lo que quisiste dar a entender con esta parábola? Y entonces en Mateo 13:36 dice que despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Sabe por qué? Eso es lo que hace el diablo, sembrar cizaña, sembrar mala semilla, meter disensión entre los hermanos, traer división a las iglesias. Eso es lo que hace el diablo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Porque un día el Señor va a arrancar la cizaña de en medio del trigo. Pero ¿sabe qué va a hacer con el trigo? Lo va a guardar en su granero. En cambio, la cizaña va a ser quemada en el fuego. Pero se parecen, aparentan ser cristianos, aparentan ser la misma cosa, pero no son la misma cosa. Aparentan tener el mismo fundamento, igual que la casa sobre la roca y la arena. Se parecen, pero no lo son. En Mateo 26:20, los discípulos, cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar, ¿sabe qué empezaron a decir ellos? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Por qué no dijeron, Judas, miserable, usted es? No, ¿verdad? No dijeron eso. ¿Sabe por qué? Porque Judas estaba en medio de ellos y parecía cristiano. Parecía de verdad, pero no lo era. Externamente se ven iguales, pero internamente no lo son. Y tardándose el esposo, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y no hay ningún problema con dormirse. El problema es que se acabe el aceite de su lámpara. En una parábola del siervo malvado, ¿sabe por qué? Porque mucha gente dice, es que ustedes como cristianos dicen que Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene y no ha venido. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Le han dicho alguna vez? En realidad Jesús no va a venir, hagamos fiesta, disfrutemos la vida, estamos jóvenes, aprovechemos. Porque la gente piensa que Jesús retarda su promesa, pero Él no retarda su promesa, Él ha estado dando tiempo. En la parábola del siervo malo, ¿sabe qué hace el siervo malo? Dice, capítulo 24, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. No va a venir. Todavía no viene, me la juego. Todavía no viene Jesús. Comamos y bebamos. Dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espere, y la hora en que no sabe. Va a venir y lo va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque Él va a venir. Él va a venir. ¿Está usted esperándolo? ¿Está usted preparado? ¿Está usted listo para la venida de Cristo? Este siervo malvado dijo, Él no viene. También en la parábola de los talentos, yo no sé si usted se acuerda de la parábola de los talentos, que dice que el dueño, el Señor, entregó talentos y se fue. En Mateo 25:19 dice, después de mucho tiempo, ¿se da cuenta? La gente piensa que no va a venir, pero sí va a venir. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a venir y nos va a llamar a cuentas.
El Señor va a hacer cuentas con usted ahora sí, venga, dígame. Él va a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que el Señor ha tenido paciencia para beneficio nuestro. Él ha tenido paciencia con usted, con su casa, con su familia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso se llama paciencia salvadora. Paciencia salvadora. Él ha tenido paciencia de nosotros, ha tenido paciencia de usted, ha tenido paciencia de esta generación mala que cada día, en lugar de volverse a Dios, se vuelve a las cosas de este mundo. Y el mundo ha venido tomando control aún de cristianos. Y muchos han dejado, y muchos se han apartado, y muchos no han vuelto a la iglesia. Vea, después de la pandemia, cuánta gente se fue de las iglesias, cuánta gente no volvió a la iglesia, aprovechó la oportunidad para no volver. Pero Jesucristo va a venir un día, dice, tardándose el esposo. Usted sabe que el esposo simboliza a Jesús. El esposo en la parábola de las 10 vírgenes simboliza a Jesús, que un día va a venir a recoger a su iglesia. Tardándose el esposo. Pero, versículo 6, a la medianoche, se oyó un clamor. ¿Quién sabe quién lo dijo? ¿Quién sabe quién alzó la voz ese día ahí en medio de la multitud? Porque ya venía el novio con la multitud. Venían para ir a las bodas, para ir a la fiesta. Alguien a la medianoche gritó: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Salgan a recibirlo. Ahí viene el esposo. Salgan a recibirlo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Espérelo, que Cristo viene. Salga a recibirlo. Prepárese, prepárese. Se oyó un clamor, se oyó una algarabía, un ruido. Alguien gritó. Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vea cómo nuevamente las 5 vírgenes insensatas se levantan dando la apariencia de que estaban preparadas, dando la apariencia de que eran cristianas, dando la apariencia de que eran seguidoras de Jesús, porque se levantan, dice, y arreglando sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas... Ay, hermano, qué torta, qué problema. Nuestras lámparas se apagan. José Pablo, ¿me puedes dar de tu aceite, que mi lámpara se apaga? Dame de tu aceite. ¿Me pueden dar de su aceite, que mi lámpara se apaga? ¿Alguien me puede dar de su aceite? Enrique, ¿me puede dar de su aceite? Mi lámpara se apaga. ¿Alguien me quiere dar de su aceite porque mi lámpara se apaga? ¿A alguien se le está apagando la lámpara en este día, en esta mañana? ¿Alguien quiere pedir aceite para que no se le apague la lámpara? ¿Sabe qué problema es este? Estamos en medio de una situación crítica, difícil. Nuestra lámpara se está apagando y ahí viene el novio. ¿Qué vamos a hacer? Estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles. Una gran alerta se está dando de que algo grande va a suceder. Algo va a suceder. La naturaleza está hablando. El tiempo está hablando.
Las circunstancias están hablando y nos están diciendo que algo va a suceder. Erguidos vuestros lomos y prepárense, porque los campos ya están listos para la siega. Hay que estar preparados para la venida de Cristo. ¿Hay alguien aquí que me quiere dar aceite de su lámpara porque el mío se apaga, se gasta, se agota? ¿Hay alguien aquí que quiere compartir de su aceite con otros? ¿Hay alguien aquí que lo quiera hacer? Y vea lo que dicen ellas en respuesta a la pregunta. Ahí se nota la verdadera diferencia, ¿verdad? Entre los que están preparados y los que no están preparados. Ahí sí nos damos cuenta quién es y quién no es. En el momento de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es individual. La salvación es individual. Ahí nada de que mi papá, de que mi mamá, de que mi esposo, mi esposa, mi hermano, nada. Ahí no hay nada de eso. La salvación es individual. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y tendrá que ir a dar cuentas al Señor. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Yo no sé cómo hicieron, pero era la medianoche. Si había algo abierto para vender aceite, no sé. Si consiguieron aceite, no sé. Pero en el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿sabe qué pasó? Qué torta, hermanos. Qué problema, ¿verdad? Para ellas que no tenían aceite, pero para el que tiene aceite en su lámpara no es ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y a la medianoche vino el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. ¿Se acuerda? No sabemos si va a ser a la medianoche o al amanecer o al atardecer, pero de que él viene, viene. Amén. Vino el esposo. Cristo dijo, los muertos, la palabra del Señor dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados, transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con el Señor. Así que si empieza a temblar en este momento, no se asuste, hermano. Son las tumbas, los sepulcros que se están abriendo, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que hayamos quedado. Aleluya. ¿Estás preparado para irte con el Señor? ¿Estás preparado para irte con el Señor? Esta es una advertencia. Eso es una advertencia. Solamente esta parábola de las 10 vírgenes es una advertencia. Y dice, y entraron a las bodas. ¿Y sabe cuál era la costumbre después de que entraban a las bodas? Que la puerta se cerraba. Pasaban candado, 3 candados a la puerta y nadie más entraba. Nadie más entraba. Se cerraba la puerta y nadie entraba. Y se cerró la puerta. Por eso Jesús dijo que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. ¿Sabe qué pasó en los días de Noé? Dice la palabra del Señor que el pecado era tanto que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, y llamó a Noé y le dijo, Noé, voy a enviar un diluvio a la tierra, prepare un arca. Y Noé empezó a trabajar y empezó a hacer el arca, y la gente empezó a decir, ¿qué es lo que estás haciendo, Moisés? Tú estás loco, si aquí nunca ha llovido. Él les decía, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio. ¿Y sabe qué pasó? Nadie creyó, solo su familia. Solamente 8
Pero cuando empezó a llover, cuando empezaron las aguas a salir, a brotar, cuando empezó a inundarse de agua, ellos llegaron a tocarle a Noé. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que ya Dios había cerrado la puerta. Va a llegar un momento donde la puerta se va a cerrar y ya no va a haber más oportunidad. Se cierra la puerta. Y ellas decían en el versículo 11, después de que vinieron también las otras vírgenes, fueron a buscar el aceite. Como les dije, no sé si lo encontraron, no sé si venían con la lámpara apagada, probablemente sabían dónde se iba a realizar la fiesta de las bodas. Y empezaron a decir, Señor, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo. ¿Quiénes son? No las conozco. No los conozco. No os conozco. No hubo segunda oportunidad para estas mujeres. No habrá segunda oportunidad después de la muerte. Si la persona se muere sin Cristo, no habrá más oportunidad. Por eso la oportunidad es hoy. Señor, pero ¿cómo que no me conoces si yo cantaba en la iglesia? Si yo era ujier en la iglesia, yo era diácono, yo iba a la iglesia, Señor. No os conozco. Pero Señor, yo predicaba tu palabra. No los conozco. Señor, mi mamá era cristiana, mi abuela era cristiana. No los conozco. Se cerró la puerta. Por eso dice el versículo 13, velad, velad, velad. Hay que estar velando, hay que estar preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la advertencia de esta parábola. Asegúrese de que su lámpara tenga aceite, aceite en su lámpara, aceite de la salvación. Asegúrese de estar preparado. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Eres de las 5 insensatas o de las 5 prudentes? ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde usted se encuentra? Mientras ponen una música ahí de fondo, podemos meditar esta mañana. Podemos meditar en nuestra condición delante de Dios. Y hacer conciencia hoy y decirle, Señor, yo quiero estar preparado. Yo quiero estar preparada para el día en que tú decidas venir. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos peligrosos, Señor, pero si tú me ayudas, Señor, yo sé que lo voy a lograr. Ahí donde usted está, medite en el Señor, medite en su palabra. Aprovecha el tiempo hoy, aprovecha el tiempo ahora. Mañana no sabemos. Usted que está ahí en su casa, que tal vez está viendo este mensaje, que ha estado jugando con las cosas de Dios, que ha estado jugando y coqueteando con el mundo, déjeme decirle que Cristo viene pronto. Él está a las puertas y que es necesario volverse a Él, encontrarse con Él. Dígale esta mañana, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Lávame con tu sangre. No borres mi nombre del libro de la vida, Señor. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús, Señor.
Póngase de pie, por favor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Si hay alguien en este lugar que esté pasando alguna dificultad, alguna necesidad, o esté enfermo y quiere que oremos, levánteme su mano, por favor. Si usted, su familia, alguna circunstancia difícil, el Señor está en este lugar, vamos a orar. Creemos que Dios hace milagros, amén. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios de milagros. Señor, mira las manos de los hermanos que han levantado sus manos. Trae respuesta, Señor, a su situación. Trae sanidad, Señor, al que está enfermo, al que está abatido, al que está cansado, Señor. Trae fuerzas nuevas. Trae paz al corazón agobiado y herido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Dale gracias al Señor esta mañana. Dile gracias, Señor. Porque hoy sé que si decides venir, Señor, me puedo ir contigo. Me puedo encontrar contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Velad y orad. Velad y orad. Porque no sabéis el día ni la hora